Muy bien. Esta exposición es de matemática discreta y está integrada por Román González, Jordano Reyes, Julio Peña y yo que le hablo, Silvania Báez. El tema que vamos a tratar es árbol de expansión mínima. En el siguiente video se presentará de forma clara y detallada este tema, en el cual se estarán mostrando los diversos algoritmos para resolver tipos de problemas de redes. Para entender este tema debemos de entender estos dos conceptos que son ciclo y árbol. Entendemos por ciclo a lo que se produce cuando al partir de un nodo por cierto camino se vuelve al mismo nodo por otra ruta. Y árbol a una serie de nodos que contienen ciclos. Podemos ver en esta imagen un problema de redes en el que podemos ver cómo los nodos se conectan con los árboles y las funciones o pesos de estos caminos. El árbol de expansión es un árbol que conecta todos los nodos de la red que contiene n-1. Es decir, estos tipos de problemas se utilizan para acortar o minimizar caminos. Por ejemplo, aquí vemos este grafo donde vemos los diferentes caminos que se tienen para llegar desde el camino inicial hasta el final. En el primer recorrido vemos que tiene un peso total de 6, en el segundo camino, que es este del medio, vemos un peso total de 9, y en el último camino vemos un peso total de 8. Aquí podemos determinar que el árbol de expansión mínima es el que tiene menor peso, que es este, que es del peso total 6. Muy bien. Este problema surge cuando todos los nodos de una red deben conectarse entre ellos sin formar un ciclo, es decir, que no va a tener vuelta al mismo lugar. El árbol de expansión mínima es apropiado para problemas en los cuales la redundancia es excesiva o el flujo a lo largo del arco se considera instantáneo. El algoritmo del árbol de expansión mínima es un modelo de optimización de manera general que consiste en enlazar todos los nodos de la longitud total de arco o encontrar la más mínima. De igual que no existan ciclos. Muy bien, este problema se refiere a utilizar las ramas o arcos de redes para llegar a todos los nodos de la red, de manera tal que se minimiza la longitud total, como expliqué anteriormente. La aplicación de esos problemas de optimización se ubican en las redes de comunicación eléctrica, telefónica, carreteras, entre otros, donde los nodos representan puntos mínimos de consumo eléctrico o puntos mínimos de algún gasto que se quiera hacer. Los arcos podrían ser de alta tensión y n va a representar el número de nodos. Entonces, la solución debe incluir un n-1, lo que quiere decir que siempre se va a encontrar un camino menos que el anterior. Por ejemplo, aquí vemos estas carreteras que conectan a Santo Domingo para llegar a Samaná. Vemos como anteriormente existía una carretera que conectaba de manera indirecta para llegar a Samaná. Vemos como antes se tomaba alrededor de 4 o 5 horas para llegar a este punto. Sin embargo, aplicando el árbol de expansión mínima, se ha construido una nueva carretera donde podemos llegar alrededor de 2 horas a Samaná. Y vemos cómo este problema se aplica en las carreteras que se han construido. Esto ha disminuido los costos de construcción, entre otros beneficios que le deja a esas grandes industrias que se encargan de construir carreteras. Entonces ahora le dejo con mi compañero que va a explicar el primer algoritmo. Bien, ahora yo le estaré hablando sobre el algoritmo de Prim.
Este algoritmo pertenece a la teoría de grafo y nos permite encontrar un árbol recubridor mínimo en un determinado grafo. Se requiere para poder encontrar este árbol recubridor mínimo mediante el algoritmo de Prim que el grafo sea conexo, y en caso de que sea un grafo no conexo, entonces este algoritmo encontrará un árbol recubridor mínimo para uno de sus componentes no conexo. Además, se requiere que sea no dirigido, que tenga vértice etiquetado, es decir, que cada vértice esté nombrado, ya sea una letra, un número, y además que sus aristas estén ponderadas, que cada arista tenga un valor y que este valor no sea negativo. En otra palabra, este algoritmo encuentra un subconjunto de aristas que forma un árbol con todos los vértices y donde el peso total del grafo es el mínimo posible. Este algoritmo fue diseñado en 1930 por Voltage-Hartnett y luego de manera independiente por el científico computacional Robert Prim, y luego más adelante redescubierto por Dijkstra. Y en ocasiones a este algoritmo también se le llama como algoritmo DJP, que es las iniciales de cada uno de ellos que trabajaron en esta teoría. Ahora bien, estos son los pasos para poder encontrar el árbol recubridor mínimo mediante el algoritmo de Prim. Tenemos 4 pasos, en donde el primero de ellos es que marcamos un vértice cualquiera, que será de donde partiremos para encontrar nuestro árbol recubridor mínimo. Luego de seleccionar el vértice, entonces seleccionamos las aristas de menor peso, que sea adyacente al vértice que ya hemos elegido anteriormente. Y este paso lo vamos a seguir repitiendo. Luego entonces seleccionamos la arista menor, que sea adyacente al vértice, al primer vértice que encontramos, o al que conecta ese vértice mediante la arista de menor peso con el siguiente. Y luego, entonces, algo de expansión mínima será encontrado cuando ya hayamos seleccionado todos los vértices del grafo. Ahora, este es un grafo en donde vamos a encontrar un árbol recubridor mínimo. Vamos a lo primero, según los pasos vistos anteriormente, es seleccionar un nodo cualquiera. En este caso, vamos a elegir el nodo A. Este nodo. Entonces, luego, ya seleccionado este nodo, vamos a verificar las aristas que sean adyacentes a este. Tenemos una de A a D que pesa 5 y de A a B. Entonces elegiremos la arista de menor peso, en este caso esta de A a D. Luego verificamos las aristas adyacentes tanto a A como a D y seleccionamos la menor de ellas. Tenemos una de A a B, cuyo peso es 7, de D a B, que es 9, de D a E 15 y de D a F, que es 6. Entonces la menor de todas estas mencionadas es de D a F, con un peso de 6, que es la que seleccionaremos. Ahora contamos con 3 vértices y repetimos el paso. Vamos a buscar la arista de menor peso adyacente a uno de los 3 vértices. Una de 11, de F a G, de 8, de F a E, de 15, de 9 y de 7, de A a B. Entonces, la que seleccionaremos es de A a B, que tiene un peso de 7. Y luego, ya teniendo a B, tenemos una arista de 9 de D a B, pero ¿qué pasa? Que esta no la podemos ya seleccionar
porque se crearía un ciclo. Y según nos mencionaba nuestra compañera Silvana, pues, el árbol de recubridor mínimo no puede tener ciclo. Entonces se descarta esa arista y verificamos las demás. De F a G 11, de F a E 8, de B a C 8 y de B a E 7. Entonces la arista de menor peso es de B a E con un peso de 7. Ahora tenemos un nuevo nodo agregado a nuestro árbol. Y arista posible tenemos una de 9 de E a G, 11 de F a G, 5 de E a C y 8 de B a C. Entonces la 2 es la que pesa 5 de E a C. Y luego solamente nos falta un nodo que es G. Y los nodos que nos que de F a G son 11 y E, que de E a G con un peso de 9. Entonces este sería... Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver un poco sobre el algoritmo de Kruskal. Cabe destacar de que prácticamente estos algoritmos tienen la misma temática de aristas para poder buscar el menor camino posible. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo de la teoría para encontrar un árbol de recubridor mínimo en un grafo conexo y ponderado. Dígase, un grafo que es no tiempo de que sus aristas tienen pesos. Entonces, este busca un subconjunto de aristas donde su valor de la suma de todas las aristas es el de algo nombre Kruskal, que lo publicó por primera vez en el 1956. Entonces, lo para utilizar el algoritmo de Kruskal son lo siguiente. Primero, tomar un vértice para poder iniciar. Luego, entonces, escogemos un arco valioso de menor valor de dicho vértice que se halla frente a él. Hay que escoger el arco de menor longitud del conjunto de arcos posibles. Ciclos, aristas donde puedan formar ciclos, las eliminamos, no las tomamos en cuenta, y al final, cuando tenemos que calcular de que el número de arcos resultante al final es n-1. Ok, buenas noches. Ya mis compañeros han explicado varios de los primeros que vamos a tratar hoy en esta explicación. Bueno, mi algoritmo es el algoritmo de Goffman-Graham y básicamente trata sobre la misma temática que tratan que han tratado los algoritmos. La siguiente diapositiva, por favor. En programación de taller y trazos de grafo, el algoritmo de Goffman-Graham es un proceso de cálculo llamado así por Edward Goffman-Graham y Junior Ronald Graham, cuyo fin es organizar los elementos de un conjunto parcial ordenado en una secuencia de niveles. Posición tal que un elemento que viene después de otro en el orden se asigna a un nivel inferior, tal que cada nivel W contiene elementos que no superan una amplitud dada. Se utiliza la cantidad mínima posible de niveles distintos. En general, se utilizan como máximo
2 menos 2 en la diapositiva siguiente. Aplicamos de Kaufman-Graham a lo siguiente. Bueno, en lo primordial, según Sugiyama y Takagi y todo 81, la entrada es un grafo dirigido y el dibujo un grafo en varias etapas. Una de las primeras etapas es, se elige un conjunto de arcos retroalimentados y los bordes de este conjunto se invierten para convertir las entradas en un grafo así. La segunda etapa, los vértices del gráfico se reciben coordenadas y enteras de tal para cada borde y el vértice inicial. El contorno tiene una coordenada con el vértice que se introducen dígitos arbitrarios auxiliares dentro de cada contorno para que los bordes subdivididos conecten pares de vértices que estén en un nivel adyacente del dibujo. Siguiente, por favor. 4. En la entrada de cada grupo de vértices con la misma coordenada y los vértices son permutados para minimizar el número de cruces en el dibujo resultante. Y los vértices tienen asignadas coordenadas X que consistentemente son permutadas. 5 y última, los vértices y bordes del gráfico. Dentro del análisis del algoritmo de Kaufman-Graham, como Kaufman y Graham lo dijeron en 1973, se probó originalmente su algoritmo calculando una asignación óptima para W igual a 2. Es decir, que para programar problemas con trabajos de longitud unitarias en dos procesadores, o para problemas de un máximo de dos vértices por capas, un algoritmo hechamente relacional también encuentra la solución óptima para programar trabajos con la longitud variables, lo que permite la aceleración de todo. Es decir, que si la longitud varía, como por ejemplo en las distancias que vamos a poder calcular en la conexión de torres celulares de una provincia a otra o de un municipio a otro, sabemos que las distancias varían. Y como estas distancias varían, estas longitudes varían, lo que hacemos es que tratamos de optimizar con este algoritmo de Kaufman-Graham la menor distancia posible para que se pueda eficientizar el proceso de conexión. Queremos tratar de hacer una tarjeta o un circuito que se pueda conectar con otros dispositivos de una manera más corta, y el algoritmo de Kaufman-Graham lo que hace es que calcula estas distancias más cortas para que puedan eficientizarse más las conexiones electrónicas o los circuitos y podamos tener menos costos. En comunicación, por ejemplo, si queremos conectar, como ya había dicho anteriormente, una provincia a otra, el algoritmo de Kaufman-Graham nos permite conectar una torre de una provincia con otra provincia para poder tener una comunicación eléctrica de una provincia a otra. Por ejemplo, cuando tenemos W igual a 3, esto significa que utiliza a lo sumo 4/3 veces tantos niveles como sea óptimo. Es decir, vemos que la fracción se multiplica con el cálculo del primer nodo y va conectando otro nodo con otro nodo y así vamos fraccionando las conexiones, y así se puede decir que se va conectando la longitud unitariamente de un nodo con otro nodo y se va acortando la conexión del primer nodo con el nodo que nosotros queramos conectar, sea 1, 2, 3 o 4. Esta ha sido mi parte de la exposición del algoritmo de Graham.
Muchas gracias. Muy bien, con esto concluimos nuestra exposición. Gracias por su atención.